Bien, el saludo. Buenos días a todos los estudiantes, alumnos y alumnas del aula pre de la institución educativa particular tecnológico Constructores. El día de hoy, cumpliendo con el plan de recuperación de clase virtual establecido, vamos a tener nuestra clase de comunicación, nuestra sesión correspondiente al curso de literatura. Entonces vamos a ver aquí en este caso el primer tema establecido justamente en la literatura griega. La literatura griega se estudia en la literatura universal por ser una de las expresiones literarias más antiguas y aún así una de las expresiones literarias más perfectas que ha tenido el desarrollo de la literatura a lo largo de la historia de la humanidad. Este primer periodo de la literatura griega, también conocido como el periodo arcaico o periodo jónico, es muy importante para el desarrollo de la literatura hasta nuestros días y vamos a estudiarlo a continuación. La literatura del periodo griego, arcaico o jónico. Literatura griega. Vamos a estudiar el primer periodo o la primera parte de la literatura griega, conocido como el periodo jónico o arcaico. El primer periodo de la literatura griega se conoce como periodo jónico o arcaico. Se llama así por el predominio del idioma jónico o griego antiguo, que se hablaba principalmente en las islas de Jonia. Se desarrolló entre los siglos X y VI antes de Cristo. Si nosotros hacemos una línea histórica, nos vamos a dar cuenta que el siglo X significa aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Y si sacamos la cuenta desde la actualidad, estamos hablando que este periodo de la literatura se desarrolló unos 3000 años a 2500 años desde la actualidad hacia atrás. Entonces, estamos hablando de un periodo de la literatura muy antiguo, muy importante para saber cómo inicia a desarrollarse prácticamente la literatura en todo el mundo. ¿Cuáles son las características de este periodo jónico de la literatura griega? Número 1, buscó la belleza y la perfección artística. Es una literatura en donde los escritores buscan mucho que sus obras sean perfectas, sean muy hermosas, sean muy bonitas. Eso es una característica muy importante de este periodo. Se caracterizó por su armonía, por su medida, por su equilibrio. Se desarrollaron los géneros épico y lírico, llegando a alcanzar la perfección. Asombra realmente para muchos estudiosos de la literatura cómo es que, hablando de una época tan primitiva, tan antigua, como reiteramos, 2500 o 3000 años desde la actualidad, estamos hablando de que los griegos llegaron a desarrollar la perfección en sus obras literarias. Inclusive, muchas de las obras no han sido igualadas o superadas hasta la actualidad. Vamos a centrarnos en esta primera sesión en la épica. En la épica tenemos a dos representantes fundamentales. Número 1, tenemos a Homero. Se le atribuyen obras como la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia o los himnos homéricos. Y también tenemos a un escritor llamado Hesíodo. A él se le atribuyen obras como Teogonía, los trabajos y los días, consejos de Quirón o lecciones de Quirón, la boda de Seix, entre otras más. ¿Por qué digo que a estos autores se les atribuyen? Porque estamos hablando de un periodo tan anterior en la historia del desarrollo de la cultura y de la humanidad que los documentos que nos han llegado desde esa época no son tan exactos. Por lo tanto, a pesar de que ha habido seguramente muchos otros escritores, ellos son los más conocidos y las obras que hasta el día de hoy han llegado se les atribuyen. Es decir, muchos autores, muchos estudiosos piensan que fueron ellos los autores, así como también hay otros investigadores que dicen que
estos autores posiblemente no fueron los que escribieron necesariamente estas obras. Vamos a centrarnos el día de hoy a estudiar uno de estos autores, que es Homero. A Homero se le representa como un poeta ciego y errabundo. ¿Qué significa errabundo? Errabundo significa que era un poeta que recorría varias ciudades, pueblos, para poder recitar, para poder cantar sus poemas. Entonces, a Homero se lo representa de esta manera, ¿no? Como un poeta ciego. Se ubica su lugar de nacimiento en la isla de Quíos, pero también es necesario aclarar de que hay documentos históricos que Homero podría haber nacido en otro lugar. Es decir, no hay una certeza absoluta acerca de la biografía o la vida exacta de quién fue Homero. También inclusive persiste un debate sobre si Homero fue o no una persona real, o algunos creen que fue un nombre dado a uno o más poetas orales. Es decir, que la gente decía, todo aquel poeta que viene y canta es llamado Homero, ¿no? Sin embargo, hay estudiosos que no, que dicen que Homero sí era una persona, un autor, un escritor de esta época del periodo jónico. La principal obra que escribe Homero es la Ilíada. Es uno de los poemas más importantes y más perfectos de toda la historia de la literatura. Es una epopeya que consta de 15.693 versos, agrupados en 24 cantos. El tema principal que aborda esta epopeya, esta obra, es la cólera y la venganza de Aquiles, que era el más poderoso de los guerreros griegos en la guerra que se da entre griegos y troyanos. Esta obra no narra toda la guerra de griegos y troyanos, que dura 10 años, sino que relata 51 días del 10º año de guerra entre los griegos y los troyanos. Es un documento muy importante, no solamente en la literatura, sino también, por supuesto, en la historia, porque a través de él conocemos las costumbres de los griegos, parte de la guerra entre los griegos y los troyanos, las relaciones entre los reyes, los generales, los soldados y la percepción que tenía el pueblo sobre los héroes que peleaban en la guerra. La Ilíada es el poema de la guerra por excelencia. Hasta el día de hoy es uno de los poemas que mejor ha retratado una guerra. Se caracteriza por el enfrentamiento, y no solamente el enfrentamiento de dos países, sino se caracteriza por el enfrentamiento de héroes e inclusive de dioses. Recordemos que los griegos creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas, y por lo tanto ellos representan en esta obra, o el escritor Homero representa en esta obra, un enfrentamiento que no solamente abarca a los héroes, sino también inclusive a los dioses. Dentro de los personajes principales de la obra tenemos a los héroes griegos. Dentro de ellos, por ejemplo, Aquiles, por supuesto, uno de los más conocidos, y dentro del poema La Ilíada es el más poderoso de los reyes y los héroes griegos. Tenemos a Menelao, a Ulises, que era el más astuto o inteligente de los reyes y héroes griegos, Áyax Telamón, que era el más alto, el más fuerte, el segundo héroe más poderoso después de Aquiles dentro del ejército griego, Áyax Oileo, que es el héroe más rápido, más veloz dentro de los héroes griegos, Diomedes y otros más que forman parte de los héroes griegos que se unieron para pelear contra Troya. Del otro lado tenemos a los héroes troyanos. Dentro de ellos tenemos a Héctor. Héctor es el héroe troyano más poderoso, el principal defensor de Troya, ¿no? Y tiene además
una serie de héroes que también le ayudan en este trabajo de defender su país y su ciudad. Como tenemos, por ejemplo, a Paris. Paris es el hermano de Héctor y además, según este poema y según la leyenda, es uno de los héroes más hermosos, más bellos que existía en la antigüedad. Príamo, que es el padre de Héctor y de Paris, y de 40 hijos en realidad, que eran los héroes que defendían a Troya. Andrómaca, que es la esposa de Héctor, Eneas, que también es otro héroe troyano que defienden contra los griegos. Y por supuesto tenemos a los dioses. En este poema se retrata a los dioses como personajes que también se enfrentan y toman partido. Es decir, los dioses, algunos de ellos están a favor de los griegos y pelean y animan y ayudan a los héroes griegos para pelear, y otros de los dioses están a favor de los troyanos y pelean y ayudan a los héroes troyanos para poder enfrentar esta guerra contra los griegos. Es decir, los dioses están de alguna manera divididos en esta guerra entre griegos y troyanos. Dentro de los dioses tenemos, por ejemplo, a Zeus, que es el principal, el padre de los dioses, Hefesto, el dios herrero, Hera, ¿no?, la esposa de Zeus, Apolo, el dios del sol y dios arquero, Atenea, la diosa de la guerra y de la inteligencia, a Tetis, que es la diosa madre del héroe Aquiles, Afrodita, que es la diosa del amor y madre del héroe troyano Eneas, y en fin, los dioses toman partido, participan, animan, ayudan a los héroes griegos para poder participar y también a los héroes troyanos para poder enfrentar esta guerra. Por eso es que la Ilíada es conocido como el poema de la guerra por excelencia, porque no solamente enfrenta a los seres humanos, sino que enfrenta inclusive a los mismos dioses. Nos quedamos con esta imagen muy importante que no forma parte de la narración de la Ilíada, pero sí es la parte culminante y muy conocida de la guerra de Troya, ¿no?, que es el famoso caballo de Troya, ¿no? Si ustedes pueden investigar a través de diversos medios, van a conocer esta leyenda tan importante en la cual, para terminar después de 10 años de guerra, en la cual griegos y troyanos estaban prácticamente empatados en esta guerra, los griegos o el héroe, el rey más inteligente de los héroes griegos, Ulises, ingenia este mecanismo, ¿no?, de construir un enorme, gigantesco caballo de madera, y luego abandonan la guerra y hacen creer a los troyanos que ya se retiraban, que ya perdían, que ya se rendían en la guerra. Los troyanos, emocionados por haber ganado la guerra después de 10 años, ¿no?, llevan el caballo hasta su ciudad para poder celebrar como un trofeo de guerra, pero lo que no saben ellos es que dentro del caballo estaban los más valientes, los más fuertes héroes y guerreros de los griegos, que por la noche, aprovechando que los troyanos estaban ebrios después de la fiesta, de la celebración, estos héroes salen del caballo, abren las puertas de la ciudad y todo el ejército griego ingresa a Troya, y por fin los griegos, a través de esta estrategia, logran ganar una guerra después de 10 años. Entonces, esta ha sido la sesión del día de hoy para poder entender, ojalá nos haya podido ayudar a entender en todo caso, la importancia de los poemas homéricos, y de manera muy especial en esta sesión nos centramos en la Ilíada, el poema de la guerra. Hemos concluido de esta manera la clase o la sesión correspondiente a la literatura del área de comunicación. Esperamos que ustedes desde sus hogares puedan cumplir con lo establecido, con los ejercicios establecidos en su libro, y podamos comunicarnos, ya conocen ustedes, a través de la vía del WhatsApp, para poder ir consultando, para que puedan ustedes ir expresando sus dudas, sus preguntas acerca de los ejercicios planteados. Entonces, de esta manera nos despedimos, esperando que puedan ustedes cumplir
también con lo establecido en sus libros. Nos vemos y nos seguimos comunicando a través, en este caso, del WhatsApp. Muchas gracias.